Hola iglesia, buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Yo sé que nadie me veía con esa oscuridad. Tal vez alguno de ustedes se preguntó, ¿quién predicará? Todavía nadie ha subido. No, ya estaba aquí desde hace rato, pero no me veía. Y creo que la forma en la que me vestí hoy no me ayudaba mucho. Pero estoy aquí, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Estoy un poco ronco, pero últimamente me ha pasado eso y no sé, me siento frustrado. Cada domingo es lo mismo y al final termino frustrado porque ya no tengo voz y comienzo la semana pidiéndole a Dios que me regrese la voz para la siguiente semana y así es un ciclo, pero es algo en lo que necesito trabajar y es algo a lo mejor en lo que necesito descansar, quizás tal vez la voz. Y eso que no soy una persona que habla mucho, ustedes le pueden preguntar a mi esposa, ella sí se la pasa hablando como buena mujer que es. Y yo solamente asiento con la cabeza algunas veces, pero bueno, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, tener el privilegio de compartir la palabra. Sean todos bienvenidos. Si hay alguien que viene por primera vez, si es su segunda vez y por pena no levantaste la mano, siéntete cómodo, estás en tu casa. Esperamos que este tiempo te sea de ayuda, de bendición. Esta es tu familia. Y el día de hoy tengo el privilegio de compartir un mensaje muy bueno, muy necesario. Creo que algo muy fuerte en el sentido de que muchas veces no lo decimos, pero creo que es algo que nos sucede constantemente, que nos pueda llegar a pasar constantemente. Hablando de la serie Iglesia, quiero hablar acerca de una iglesia en crecimiento. Ese es el título de mi mensaje el día de hoy y para ello quiero leer dos pasajes contigo en estos momentos. El primero está en Santiago 1:22. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y el otro pasaje es una historia que encontramos en Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 3. Creo que algunos de nosotros la hemos escuchado. Dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Y no sé si tú recuerdes tu etapa en la preparatoria o en la universidad, en la secundaria, tu etapa escolar, ya cuando estabas más consciente de lo que hacías, que pues ya no te tenían que llevar tus papás, quizás a la secundaria tú te ibas solo, te regresabas solo. No sé si recuerdes, si eres joven, pues creo que lo tienes mucho más presente. Pero creo que algo que caracteriza esas etapas, o sí, que lo caracteriza en general, es que a veces no vamos a la escuela por gusto a estudiar. Vamos para cotorrear, vamos para ver qué se arma, para a ver qué, pues sí, qué hacemos. Porque yo recuerdo que en mi preparatoria yo iba en una escuela muy prestigiosa del país, la número 1, ya sabrán cuál es. Y esa universidad, esa escuela, yo me asombré porque había más alumnos en hora de clase afuera de los salones que dentro de los salones. Tú ellas decían, pues hay recreo siempre o qué onda. La gente, tú entras y sales cuando quieres, nadie está en la puerta de que ya son las 7 de la mañana y está el conserje cerrándole y si cierra ya no. No, ahí tú entras cuando quieras. Te daban una credencial, pero esa credencial no servía para absolutamente nada, porque nadie te la pedía al ingreso, nada. O sea, un lugar, y ustedes sabrán, o ustedes saben, todos conocemos que una escuela está destinada para el aprendizaje o para el crecimiento de conocimiento de las personas, ¿verdad? Creo que esa es la idea, el propósito de una escuela. Pero yo pude ver o pude entender en esos momentos que las personas no entendían ese propósito e iban a la escuela con otro fin.
iban a la escuela con otro motivo, otras motivaciones. A veces ni entraban, solamente voy a la escuela, pero ni entrabas. Y yo era uno de esos, no me enorgullezco, pero sí, era uno de esos que iba a la escuela según. Y este pensamiento y los dos pasajes anteriores me dejaron ver una verdad, como te decía, muy crucial, muy importante y que es muy triste tal vez a la vez. Porque esos dos pasajes y esta experiencia o este pensamiento que te platicé hace unos momentos me dejan ver que la iglesia puede ir a la iglesia, al edificio, a esta comunidad con un propósito completamente diferente para la cual fue establecida la iglesia, para la cual fue levantada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Podemos ver claramente cómo Santiago le estaba diciendo a esa iglesia: no solo escuchen la palabra de Dios, practíquenla. En otras palabras, yo creo que había personas que solamente iban a entretenerse, que solamente iban a pasarla bien, que solamente iban pues vamos a matar el tiempo, no tengo nada que hacer un domingo en la mañana. Pues mi mamá me está diciendo que vaya y si voy me da chance de ir al partido o de ir a la fiesta. Creo que estaba pasando esa situación. Y en el segundo pasaje vemos una historia donde surgió un problema. Ya no había personas que pudieran atender un área en específica. Y los apóstoles, en otras palabras, le estaban diciendo a la iglesia: oigan, hay demasiadas personas entre ustedes y no pueden hacer algo. Y eso, quiero dejarte con este principio. Y creo que es súper importante que lo podamos entender claramente. Y es la iglesia no existe para nuestro entretenimiento. La iglesia sirve para nuestro crecimiento. Muchos venimos a la iglesia para pasar un buen rato, para escuchar un buen tiempo de karaoke en las canciones. Venimos para escuchar pues, un mensaje que nos puede servir tal vez. Venimos para ver a la novia, para ver a los amigos. Venimos a muchas cosas que traen satisfacción por un momento quizás a nuestra carne, en un sentido hablando. Venimos a entretenernos y no venimos a lo que es primordial, que es a nuestro crecimiento, al crecimiento del pueblo de Cristo. Y creo que esa iglesia o esas dos iglesias de las que leímos estaban viviendo esa situación. Y uso esta palabra entretenimiento porque el entretenimiento, pues obviamente tú te sientas a ver la tele y la tele está funcionando, los actores están funcionando y tú estás sentado sin hacer absolutamente nada. Solamente disfrutas, eres espectador de lo que está sucediendo y no eres actor, no eres protagonista. Y muchos estamos así, lamentablemente, siendo solamente espectadores de lo que sucede domingo tras domingo y no solo los domingos, sino semana tras semana a lo largo de los días. Somos espectadores de lo que sucede en nuestra sociedad, somos espectadores de lo que sucede en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, y no tomamos el papel que Dios verdaderamente nos dio. Una iglesia activa, una iglesia que actúa, que se mueve, que crece. Y solamente nos conformamos con venir los domingos y escuchar 3 canciones, escuchar un buen mensaje. Y eso no es la iglesia. Lamentablemente, eso no es la iglesia. Está bien, y te digo, no, con esto no quiero darme a entender que está mal que nos reunamos. No, la Biblia dice congréguense, pero ese no es el principal objetivo de la iglesia. El principal objetivo de la iglesia es crecer, no es entretener. El propósito de Jesús no fue venir a hacer milagros y entretener a las personas. No era venir a asombrarlos y decir: vean, soy poderoso, vean todas las maneras. No era entretenerlos. Su propósito era venir a darnos vida en abundancia. Era venir a darnos crecimiento, no a entretenernos. Si no, Jesús se lo hubiera pasado todo el tiempo haciendo milagros. Vean aquí mi show, el show nocturno de Jesús, no sé cómo le pondrían, pero no. Jesús vino a buscar nuestro crecimiento, no nuestro entretenimiento. Y claro, las maravillas, los milagros, las sanidades sucedían en su ministerio, pero ese no era su propósito.
Cuando una iglesia crece, se pueden manifestar sanidades, pero no las buscamos primordialmente porque ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es reconciliar a la humanidad con Cristo Jesús. Nuestro propósito es restaurar la relación que estaba perdida con Dios. Pero muchas veces nos conformamos con solamente ser entretenidos o solamente nos conformamos con ser espectadores. Y Mateo 28, 19 al 20 nos dice esto: pero él se acercó, Jesús, y les dijo: Dios me ha dado todo poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Claramente podemos ver que Dios no nos llama a ser espectadores. Dios nos llama a ser partícipes de su obra. Dios no les dijo a sus discípulos: espérense aquí, quédense a ver todas las maravillas que yo voy a hacer, esperen mi venida, el reino, vean al cielo, todo el show que voy a armar. No, dijo: vayan, participen, actúen, crezcan, lleven mi propósito hasta el último rincón de la tierra. Una iglesia, o el propósito de la iglesia de Cristo, debe ser el crecimiento. Debe ser el crecimiento. ¿Y por qué es importante que crezcamos? ¿Por qué Dios nos llama a crecer? ¿Por qué el propósito de la iglesia es crecer? Bueno, porque nuestro crecimiento va a determinar nuestro alcance y nuestra influencia. Tu crecimiento, mi crecimiento, el crecimiento de nuestra comunidad, de la iglesia, va a determinar nuestro alcance, nuestro impacto, nuestra afectación que podamos tener con nuestra sociedad. Una iglesia pequeña no tiene mucho alcance. Los miembros de una iglesia pequeña pueden hacer grandes cosas en Dios, pero Dios no quiere permanecer así. Dios quiere que crezcamos. Dice 2 Corintios 10, 15 al 16: en cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo en ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro ha trabajado. ¿Ven qué importante es que podamos crecer como iglesia? Porque al crecer rompemos límites, rompemos barreras, rompemos muros, rompemos cadenas y podemos ir a lugares más allá donde no ha llegado la palabra de Dios, donde no ha llegado el evangelio, donde no ha llegado las buenas noticias. Cuando crecemos, nuestra influencia crece también. Una iglesia de alcance es una iglesia que crece. Y creo que a lo largo de toda esta pandemia, de estos 2 últimos años, es algo que hemos estado trabajando. Incluso ha sido la visión de nuestra casa por este año, una iglesia de alcance. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios que tengamos mucho mayor alcance. Es el propósito de Dios. Cuando crecemos, rompemos límites, nos expandimos, llegamos a donde no habíamos llegado. Cuando crecemos, y ese es el propósito de Dios, de su palabra, de su evangelio. Ese es el propósito por el cual Él vino. Y algo muy interesante en todo esto del crecimiento, a veces pensamos que el crecimiento de una iglesia depende solamente del pastor, depende solamente del liderazgo, quizás depende de Dios mismo, y sí es cierto, Dios es el que da el crecimiento. Pero algo muy interesante en todo esto y que pude descubrir y meditar cuando elaboraba este mensaje, es que el crecimiento de la iglesia va a estar determinado por el crecimiento de cada persona. Y eso es algo que quiero que puedas anotar el día de hoy. Si se te olvida todo lo que digo y solamente recuerdas esto, voy a estar contento. El crecimiento de una iglesia va a estar determinado por el crecimiento de cada persona que la conforma, de cada miembro que la conforma. En eso se basa el crecimiento de una iglesia. Dice Hechos 6, versículos 6 y 7, es la misma historia, unos pasajes más adelante. Dice: estos 7 hombres
fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera de Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Vieron la respuesta? ¿Vieron lo que sucedió cuando 7 hombres dejaron de ser espectadores? Dejaron de solamente conformarse con entretenerse y decidieron ser parte activa de lo que sucedía. 7 hombres decidieron levantarse, y por eso el evangelio siguió creciendo. Por eso personas siguieron conociendo de la palabra de Dios, siguieron conociendo del evangelio de Dios. Pero fue porque 7 hombres, porque muchas personas que no estaban haciendo nada, que solamente se conformaban con llevar un cristianismo pasivo, decidieron levantarse y crecer de manera personal. No dice, no creció la iglesia, no dice se fueron a otro edificio, no dice abrieron, no sé, un show, otra reunión. No, dice 7 hombres decidieron hacer algo, crecieron de manera personal y la iglesia creció. Nuestro crecimiento como personas de manera individual va a determinar el crecimiento de nuestra iglesia, de nuestra casa, de la iglesia de Cristo. Pero es nuestro crecimiento personal. Muchas veces le echamos la culpa a otras personas, pero tu crecimiento no depende de nadie más que de ti mismo. No depende de nuestro pastor, no depende de nuestros líderes, no depende de tu mamá, de tu papá, no depende de tus hijos, no depende de alguien más, depende de ti mismo crecer. Depende de ti mismo crecer, depende de nosotros mismos. El crecimiento de una casa, de nuestra casa, de la iglesia, va a estar proporcionalmente determinado por nuestro crecimiento personal. Y por eso es importante que podamos entender que es necesario crecer, iglesia. Que no nos conformemos con venir todos los domingos y solamente sentarnos, ser parte, escuchar solamente y no ser parte de la adoración. Hace algunas semanas, igual estuve predicando, ponía un ejemplo, algo que escuché hace algún tiempo y que impactó mi corazón. Porque si nos ponemos a pensar, solamente tenemos 15 minutos de reunión, 15 minutos de adoración en cada reunión. Tenemos 3 reuniones, 45 minutos a la semana. ¿Cómo podemos competir 45 minutos con 7 días de la semana? Entonces ahí radica la importancia de venir conscientes de que solamente tenemos esos 15 minutos como comunidad para adorar, glorificar a Dios, celebrar a Dios, agradecer a Dios con todas nuestras fuerzas. Y a veces no lo hacemos así. Y no estoy enojado, no estoy regañándolos, pero es algo que necesitamos entender. Porque la iglesia no es un grupo, ¿cómo decir? Un grupo exclusivo, un grupo de membresía a la que solamente asistimos. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos los portadores de buenas noticias. Somos los portadores de la gracia y la bendición de Dios, a través de la cual el mundo lo va a conocer. Es por eso que necesitamos entender eso. No somos o no debemos ser espectadores. Debemos ser participantes activos de lo que sucede en esta casa, pero también afuera. Porque no todo es aquí, es afuera también. No seamos indiferentes a lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Participemos, seamos activos. Entonces, el crecimiento de nuestra iglesia, hablando de esta casa BDF y hablando también de manera general del cuerpo de Cristo en todo el mundo, va a depender de que tú crezcas, de que nosotros crezcamos. Y quiero decirte 3 formas rápidamente de cómo puedes crecer personalmente y que al mismo tiempo vas a contribuir con el crecimiento de esta iglesia y de la iglesia de Cristo. 3 cosas que podemos encontrar en una historia paralela en el libro de Hechos a la que leímos, que nos van a ayudar a crecer de manera personal, pero que al mismo tiempo van a ayudar a crecer a toda esta comunidad.
y a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que quiero decirte estas tres cosas que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Dice: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Eso es increíble. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Esta es la historia de la primera iglesia. Y creo que ese es el modelo que Jesús quiere que nosotros practiquemos, que nosotros vivamos, que nosotros llevemos a cabo. Esa es la primera iglesia. Y de esa primera iglesia yo puedo aprender tres cosas que nos van a ayudar a crecer de manera personal y como comunidad al mismo tiempo. Y la primera de ellas es: crece en comunión. Crece en comunión. Dice este pasaje, lo leímos, dice: y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Crece en comunión. Nuestra relación con Dios, nuestra relación personal con Jesús es sumamente importante para nuestro crecimiento. Creo que una iglesia que no tiene una relación con Cristo es una iglesia sin propósito, es una iglesia de relleno, es un club más, es un lugar más de reunión, es un cine más, un teatro más. Una iglesia que no tiene relación con Cristo de manera personal no es una iglesia. Por eso es importante que podamos cuidar nuestra relación con Dios de manera personal. Que podamos cuidar y podamos practicar todas las disciplinas espirituales que podemos encontrar en su palabra: la oración, el ayuno, la lectura y meditación, el estudio de su palabra, el poder adorar a Dios en la intimidad. Y son llamadas disciplinas espirituales porque estas requieren constancia y van más allá de nuestras emociones, requieren dominio. Porque una disciplina no es algo que nos guste. Una disciplina no es algo que nos cause agrado. Cuando tú vas al gimnasio necesitas disciplinarte para ver resultados. Y nosotros necesitamos disciplina para todas esas prácticas espirituales. Ser constantes en la oración, sin importar que nuestras emociones estén bien, sin importar que nuestras circunstancias estén bien. Ser agradecidos con Dios, adorarle a Él, sin importar si tengamos motivos o no para hacerlo. Leer y meditar en su palabra aun cuando no entendemos absolutamente nada. No es nuestro conocimiento el que nos va a revelar su verdad, es su espíritu. Pero necesitamos ser constantes. Aun cuando tú no estés entendiendo nada de lo que estás leyendo, cree que tu espíritu se está nutriendo. Cree que tu espíritu se está conectando con el Espíritu de Dios. Y créeme que ese crecimiento personal se va a notar en el crecimiento de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Podremos venir más conectados en los tiempos de adoración. Decir: Dios, mi deleite es adorarte en privado, ¿por qué no lo voy a hacer en público? Yo me regocijo, me alegro en celebrarte en lo privado, en agradecer. ¿Por qué no lo voy a hacer aquí con demás personas que también lo hacen? Yo no vengo a cacharle los versículos al pastor y decir eso estará en la... No, yo digo eso es cierto, amén. Yo declaro en el mensaje porque sé que está en la Biblia, porque yo la estudio. Pero necesitamos cuidar nuestro crecimiento personal, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios.
Y eso no depende de tu pastor, no depende de nuestro pastor, depende de nosotros mismos. Practiquemos las disciplinas espirituales porque eso nos va a llevar a crecer en comunión y eso nos va a llevar a crecer como iglesia, a ser la iglesia que Dios realmente llamó y murió por ella. El segundo principio que podemos aprender en esta historia y que nos va a ayudar a crecer es: crece en comunidad. Crece en comunidad. Dice este pasaje que leímos: todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Decidieron vivir como una gran familia. Crecimiento ocurre con el compromiso de una comunidad de fe. Crecimiento ocurre con el compromiso de una comunidad de fe. Y no me dejarás mentir. Muchas veces, y lo digo porque es válido, creo. Muchas veces, y sucede más en los chicos, en los jóvenes, venimos a la iglesia porque vemos a nuestros amigos. Vemos a alguien que nos cae bien, que la pasamos bien con ellos. Y en un inicio está bien, porque eso te está jalando más. Te está jalando más a la comunidad. Te está trayendo más a lo que sucede en la iglesia. Y tal vez en un inicio no lo hagas de corazón. Tal vez en un inicio lo hagas solamente para quedar bien con el amigo, para quedar bien con la que te gusta. Pero creo que a la larga, si tú estás creciendo de manera personal con Dios y tú te estás entrelazando con buenas amistades, eso te va a ayudar a crecer a ti en tu fe. Porque cuando estés desanimado, esa persona te va a llamar: oye, estoy orando por ti, todo estará bien, Dios está contigo, ¿en qué te puedo ayudar? Una comunidad se ayuda, una comunidad se levanta los unos a los otros. Dice la Biblia que existe la ley del cuerpo. Si una parte se siente triste, las demás se entristecen con él. Si una parte se alegra, las demás se alegran con él. Y eso es lo que hace una comunidad. Ayuda al crecimiento de los demás cuando una parte no está bien. Pero ¿qué sucede cuando vienes de entrada por salida, sin saludar a nadie, sin hablarle a nadie? Enfrentas tus batallas solo. Enfrentas tus batallas con la comadre, que te dice: no, comadre, yo la neta pues, le puse un alto a mi esposo, le di un chanclazo y está bien, a veces lo necesitamos, pero creo que una comunidad de fe te puede ayudar más. Una comunidad que te va a decir lo que necesitas y no lo que quieres oír. Una comunidad que te va a decir una verdad dura, pero que es mejor que una mentira suave. Una comunidad que va a estar al pendiente de ti. Y no porque sea chismoso. Y creo que eso es algo que en lo personal yo batallo mucho. Porque a veces yo soy, por mi personalidad, un poco introvertido. Y tal vez no le pregunto a las personas cómo están. Porque siento que van a decir: ¿y este chismoso qué? Y tal vez sé que a lo mejor estoy mal. Pero yo lo hago así porque digo: no, van a decir que qué chismoso soy, que qué metiche de... ¿Tú qué te importa? ¿Eres policía? Pues sí, estás investigando algo, ¿no? Pero creo que es bueno cuando alguien te pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal tu semana? Y eso te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer en lo personal, pero te ayuda a crecer también como iglesia, nos ayuda a crecer en la comunión del cuerpo de Cristo. Así que necesitamos crear lazos, plantarnos en esta casa. Si tú consideras que esta es tu casa, que este es el lugar donde Dios te ha traído, plántate, adhiérete a la visión de nuestra casa, adhiérete a lo que sucede. No digas: pues en la iglesia de allá lo hacen de manera... No, pues esa es la iglesia de allá, esta es la iglesia de aquí. Esta es la iglesia donde Dios te ha traído. Y hay cosas que tal vez no te van a gustar, hay cosas que no nos van a gustar, pero creo que muchas veces las cosas que no nos gustan tienen que ver más con cosas superficiales que con cosas espirituales. Si tú ves que es una buena doctrina, si tú ves que se predica la palabra de Dios, pero ves que no es una canción que te gusta, ¿ese es un motivo para irte? Si tú ves que pues
hay un buen trabajo, estamos honrando a Dios, pero pintan la pared de negro. ¿Ese es un motivo para irte? Yo solamente considero y hago ese pensamiento en mi corazón, porque a veces nos dividimos por cuestiones personales de gustos y preferencias, y a veces olvidamos lo que verdaderamente nos une, que es la fe. Así que seamos una comunidad unida, crece en comunidad. Por ejemplo, yo, Samuel lo considero mi mejor amigo, y pues obviamente mis gustos y los de él son completamente diferentes, en música, en deporte, todo, pero eso no me aleja de él. Y digo, no, pues entonces voy a buscar a alguien. No, en la diferencia hay unidad. En la diferencia hay unidad. Crea amistades que te unan sin importar diferencias de gustos, que te unan con la fe, que te unan a la palabra de Dios. Espero haberme dado a entender con todo esto, y quiero compartirte el último principio que nos va a ayudar a crecer en lo personal, pero como iglesia también, y que lo practicaba la primera iglesia, y es que crece en generosidad. Crece en generosidad. Y me gusta mucho este principio. Dice: los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Y a veces pasamos de largo este tipo de versículos en la Biblia. Cada vez que se habla de generosidad, de entregar algo, de ofrendar, los pasamos de largo, porque pensamos que tiene que ver con dinero. Pensamos que se van a meter en nuestro bolsillo, en nuestras cuentas bancarias. Pero déjame decirte que la generosidad, más que tener que ver con dinero, con algo financiero, tiene que ver con una actitud de nuestro corazón y una disposición en nuestro espíritu. La generosidad no tiene que ver con dinero, tiene que ver con algo en tu corazón. Tú puedes ser generoso con tus palabras, puedes ser generoso con tu tiempo, puedes ser generoso con tu actitud, puedes ser generoso ayudando a alguien más, no necesariamente económicamente. Podemos ser generosos, y podemos ver que la iglesia, la primera iglesia, crecía en generosidad. Jesús mismo demostró este principio, porque Jesús no fue generoso al llenar nuestras cuentas bancarias, que todos quisiéramos eso, ¿verdad? Jesús no fue generoso al llenar, hacer rico a sus discípulos. No fue generoso al darles oro, al darles joyas. Él fue generoso al darse él mismo a la humanidad. Su generosidad no tuvo que ver con dinero o con finanzas, tuvo que ver con su actitud y su disposición para ayudar a alguien más, para participar de un propósito más grande que sus metas personales. Generosidad tiene que ver con eso. Y creo que si crecemos en lo personal, en nuestra generosidad, tener un espíritu generoso, nuestra iglesia va a tener mayor impacto. Como te decía, tú puedes ser generoso con tus vecinos, puedes ser generoso con tu jefe, puedes ser generoso con alguien. Y la generosidad no es un asunto quizás de merecerlo o no. La generosidad es un asunto de entregarlo simplemente, porque nosotros no merecíamos la generosidad de Dios, pero Él nos las dio. Tal vez tu jefe no se merece esas horas extras que estás trabajando. Eres generoso sabiendo que Dios ve tu labor. Tal vez tu esposo, tu esposa no merece el trato que tú le estás dando. Aunque él te trate indiferentemente, te trata mal, tú lo atiendes bien. No lo merece, pero eres generosa. Tal vez alguien te ha lastimado, te ha ofendido, te ha inculpado, te ha hecho algo malo y no merece tu perdón. Tú eres generoso al dárselo. Tal vez has sido lastimado en alguna congregación, en algún lugar financieramente, y no merecen, ¿cómo decirlo? ¿Crees que la iglesia no merece tu generosidad nuevamente? O que Dios no es, pero tú eres generoso. Eres generoso.
Porque la generosidad no lo haces por ver lo que otras personas, la respuesta. Lo haces porque sabes que Dios es generoso contigo también. Y es un ciclo. Es un ciclo. Así que quiero invitarte a que seas generoso en todo. Y en este tiempo creo que es algo que Dios acomodó. Es algo que Dios puso en nuestro corazón como iglesia al hablar de este tema de la iglesia. Y precisamente hablar de este punto porque tenemos una iniciativa cubriendo mi ciudad. Tal vez las personas que están afuera no merecen nuestra ayuda, pero somos generosos con ellos. ¿Por qué? Porque queremos reflejar el corazón de Dios. Queremos reflejar que hay un Dios que les ama, una iglesia que les abraza aún en medio. Y tal vez no cambiemos su vida, pero sí cambiemos su momento. Tal vez toquemos su corazón y podamos abrir una puerta para que Dios pueda hacer algo en sus vidas. Tal vez es una labor insignificante a nuestros ojos, pero para Dios es una labor súper grande. Jesús dijo: ustedes me arroparon, ustedes me dieron de comer, ustedes me recibieron. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Cuando le dieron de comer al hambriento, cuando le dieron refugio al que estaba olvidado. Lo estaban haciendo por mí. Y esa es la iglesia. Una iglesia que participa, que crece. Necesitamos crecer en comunión con Dios, en comunidad, ser una sola iglesia, una sola nación, un solo pueblo, un solo cuerpo. Y necesitamos crecer en nuestra generosidad hasta que el mundo vea a Jesús en nosotros. Que el mundo no te vea a ti, que el mundo vea a Cristo en ti. Así que quiero invitarte a que seamos esa iglesia, una iglesia que crece, una iglesia que no se conforma con venir los domingos y estar sentados 1 hora, 40 minutos. No, una iglesia que actúa afuera. Y quiero orar por ti, quiero orar contigo. Sé que el Espíritu Santo ha estado hablando en estos momentos a tu corazón, ha estado hablando de manera particular. Él es quien hace la obra. Tal vez yo te confundí, tal vez no me entendiste nada, pero yo sé que el Espíritu Santo habló algo a tu vida el día de hoy. Me gustaría orar contigo y por ti. Dios, gracias te damos. Gracias, porque tú eres generoso, Dios. Y Señor, tú nos has venido a dar crecimiento. Tú dijiste que venías al mundo a darnos vida y vida en abundancia, a librarnos de nuestro pecado, a librarnos de nuestra maldad, a reconciliarnos contigo, Señor. Y ese es el propósito de nuestra salvación. Ese es el propósito por medio del cual tú creaste y fundaste a tu iglesia, Dios. No que pudiéramos quedarnos en un lugar solamente y reunirnos, pasarla bien, Dios. No, tú creaste una iglesia que crece, que va más allá de sus límites, que no se queda pasiva, que no se queda sentada. Una iglesia que continuamente, Señor, está haciendo algo. Yo te pido que cada persona que está aquí el día de hoy y quien lo pueda escuchar, Señor, más adelante, pueda entender en su corazón que el crecimiento de la iglesia no depende solamente de algunos, sino de cada uno de nosotros, de la que lo conformamos, Señor. Que cada uno tome ese reto, tome ese desafío, tome, Señor, esa valentía para poder crecer de manera personal, poder tener una relación fuerte, firme contigo, Dios, que es lo primordial, pero también tener una relación con una comunidad de fe, Señor, que nos ayude a crecer, que nos ayude a manifestar la unidad que hay en ti, Señor, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una comunidad que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a fortalecernos, que nos ayude a traer dirección y sabiduría a nuestras vidas, Dios. Pero también permítenos crecer en generosidad, Señor, que podamos ser generosos en todo sentido de nuestras vidas, tal y como tú lo has sido con nosotros, Dios. Ser generosos en cada área de nuestro corazón, Dios, sabiendo que tú, Dios, has sido tan bueno con nosotros. Gracias te damos porque somos parte de tu iglesia, Señor. Somos parte de tu cuerpo, somos parte de tu familia, Cristo Jesús. Amén, amén. Puedes dar un aplauso fuerte, iglesia. Dios te bendiga. Sigue creciendo, vive en comunidad y sé generoso.